Vamos a hablar acerca de El Salvador a final del siglo XX, que son las páginas 76 y 77 de su libro. Vamos a tocar 5 diferentes temas. Primero vamos a ver cómo era El Salvador durante el siglo XX, luego los sucesos que lo atacaron en finales de la década de los 70, entre el periodo de 1980 y 1992, luego posterior a la firma de los acuerdos de paz y cómo sucedió la modernización del Estado. Primero vamos a hablar de la época del siglo XX. El siglo XX se dice que fue o una edad de oro o un apocalipsis para El Salvador. ¿Por qué? Por los diferentes sucesos que pasaron en esta época, que mayormente fueron las dictaduras militares, que fue una época donde hubieron un montón de dictaduras militares y prácticamente no había libertad de expresión en el país. El Salvador experimentó durante casi 5 décadas una férrea dictadura militar, que se instaló bajo el mando del general Maximiliano Hernández Martínez, que nació en 1931 y murió en 1944, responsable de un montón de acciones represivas que se enfocaron en esa época. Vamos a ver algunas de las acciones que tuvo parte Maximiliano Hernández Martínez. La primera y como la más conocida y que más tuvo influencia en El Salvador fue el levantamiento de 1932. ¿Qué fue este levantamiento? Fue cuando derribaron en una cruenta masacre, que fue una masacre inmensa, de indígenas, campesinos y personas trabajadoras. El presidente mandó a matar a un montón de personas indígenas que pues no tenían nada que ver realmente, pero las mataron un montón y murieron casi 10.000 personas en ese momento. Luego, desde la dictadura de Hernández Martínez, los sucesivos gobiernos militares asumieron la conducción del proyecto económico y político de la oligarquía agroexportadora, a partir de una alianza ejército-oligarquía. Los dictadores, después del general Maximiliano Hernández Martínez, tomaron un proyecto económico y político que se asociaba con la oligarquía agroexportadora, asociando como el ejército con la oligarquía. Durante este periodo, la producción agropecuaria, destinada principalmente para la exportación, se realizaba en latifundios ubicados por lo general en las mejores tierras, y los terratenientes gozaban de acceso al crédito, a las mejores vías de transporte y a las técnicas más desarrolladas disponibles en el país. Después sucedió lo del cultivo de los granos básicos. El cultivo de los granos básicos dirigido al consumo interno estaba en las manos de los campesinos y pequeños agricultores. Presentaba un mayor atraso técnico y bajos niveles de productividad, aunque en la práctica ayudarían considerablemente a elevar el nivel de empleo, valor agregado y en alguna medida los salarios rurales, ya que el presidente creó empleos con la producción de agropecuaria. Al misma manera sucedió con el cultivo de los granos básicos, ¿verdad? Que el cultivo de los granos básicos estaba en manos de los campesinos y todo, y le daba trabajo prácticamente a los campesinos, y su idea era con eso del ICI, que era una industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Qué era este ICI o para qué funcionaba? Lo que pasa es que el presidente Maximiliano Hernández Martínez, como ustedes saben, pagó la deuda externa. Entonces este ICI de corte autoritario no consiguió desarrollar los mercados internos y el país continuó padeciendo una enorme dependencia externa. Maximiliano Hernández Martínez lo que quería hacer era producir, que el país produjera más cosas y que el país consumiera de sus mismos productos, no realizar exportaciones, sino que solo importaciones. Y obviamente si un país está como solo con sus cosas, obviamente siempre va a necesitar de algo más. Pónganle que algo que el país no esté produciendo, lo produce otro. Y entonces ahí es donde funcionaban las exportaciones. Pero en este gobierno, él creó esta ICI que no permitía exportaciones. Incluso creó que las exportaciones pagaran como un impuesto súper alto. Entonces por eso no se podían realizar exportaciones. Y así fue como él manejó esto de la economía del país y que el país pudiera producir. Pero obviamente siempre necesitábamos de otros países, entonces no fue como algo bueno en sí en El Salvador. Ahora vamos a hablar de la época de los finales de la década de 1970.
En octubre de 1979, un grupo de militares y civiles instauraron la primera Junta Revolucionaria de Gobierno para poner fin a la fase de dictadura militar. Un grupo de personas empezó como a hablar de la dictadura militar, que había sido súper dura para El Salvador y todo. Entonces crearon la primera Junta Revolucionaria del Gobierno, que funcionaba para quitar toda la dictadura militar en El Salvador. No obstante, este proyecto se vio fracasado en pocos meses al no coincidir con los intereses del grupo hegemónico. O sea que habían un montón de opiniones en el grupo, obviamente, porque son diferentes personas y opinan diferente, ¿verdad? Entonces como que tuvieron problemas entre sí y eso causó que se disolviera la primera Junta Revolucionaria del Gobierno. Pero con el fracaso de la primera junta se formalizó la alianza entre la Fuerza Armada y el Partido Demócrata Cristiano, o PDC, con el apoyo de los Estados Unidos. Napoleón Duarte, el dirigente histórico del PDC, integra la tercera junta para impulsar un proyecto reformista para El Salvador. Ahora el periodo de 1980 y 1992. Entre este periodo pasaron 6 cosas sumamente importantes en El Salvador. Como ustedes saben, El Salvador estaba teniendo guerras y un montón de conflictos, que eran los conflictos armados dentro del país. Y también con Honduras y así. Entonces, obviamente el país tenía que estar gastando un montón de dinero, a pesar de que teníamos la ayuda de Estados Unidos, pero teníamos que estar gastando un montón de dinero para poder comprar cosas y reforzar los recursos de un montón de personas y así. Entonces eso provocó un proceso de estancamiento en la economía del país. También la guerra significó un agravamiento de los problemas económicos y sociales. Por ejemplo, procesos inflacionarios, incremento del déficit comercial y pobre desempeño del sector externo, crisis del sistema bancario, desequilibrios fiscales, estancamiento y deterioro del sector productivo, fuerte crecimiento de desempleo, precarización de las condiciones de vida de la población, incremento de la pobreza, desmejora de indicadores sociales, por ejemplo la salud, la vivienda, la educación y del nivel de vida de la población. Sé que esto tuvo como un gran enfoque y a quienes más perjudicó fue a la misma población salvadoreña, por la economía, que ya no habían trabajos, la producción de El Salvador se había venido abajo y así. Pero en eso que pasó, surgieron 2 partidos políticos. Estos 2 partidos políticos eran PDC y Alianza Republicana Nacionalista, o ARENA. Ambos partidos políticos llegaron al poder por medio de elecciones populares. En este tiempo ya había democracia. O sea, después de las juntas revolucionarias del gobierno y todo, pudieron quitar las dictaduras militares y después hubo democracia en El Salvador. Y entonces El Salvador ya tenía como ese poder o esa libertad de expresión y poder elegir a quienes lo gobernaban. También el rol de las Fuerzas Armadas fue decisivo para la realización de estas votaciones en pleno conflicto. Ahora, en la época posterior a los acuerdos de paz, que fue el 16 de enero de 1992. La firma de los acuerdos de paz en El Salvador condujo a la desmilitarización de la sociedad y al impulso de algunas reformas políticas que permitirían iniciar un proceso de democratización que enrumbará al país hacia la construcción de un Estado de Derecho. O sea que El Salvador primero quitó todo como que la idea que la población tenía de todo lo de la guerra y todo con la firma de los acuerdos de paz. Luego impuso algunas reformas políticas para poder hacer como la construcción del Estado en sí, porque antes, o sea, eran unas dictaduras, entonces empezaron a construir las reformas, las leyes y todo para poder crear la Constitución. Luego pasó que se perdició la oportunidad de avanzar en un auténtico proceso de democratización basado en principios de justicia y equidad. Hicieron un proceso de democratización basado en justicia y equidad para el país.
Vamos a ver las consecuencias de las reformas políticas en El Salvador. Las reformas políticas en El Salvador produjeron 4 consecuencias que fueron como que las más notorias en El Salvador. Primero, se desmovilizaron las fuerzas guerrilleras y se desaparecieron los cuerpos de seguridad. O sea que se dijeron, vaya, ustedes tienen su parte, que era la guerrilla, nosotros tenemos nuestra parte, que era el ejército. Entonces vamos a desaparecer totalmente la guerrilla y el ejército lo vamos a dejar ahí por si acaso. Y ponían la policía, ¿verdad? Entonces está la policía y el ejército. El ejército es prácticamente solo para cosas graves del país, aunque ahora lo ocupan más como para seguridad, que no es su función. Pero bueno, luego está que se crearon nuevas instituciones como la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y el Consejo Nacional de la Judicatura. Además, el FMLN o Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional pasó a convertirse en partido político y en años más tarde a gobernar en algunos de los municipios más importantes del país, y ahora que ya son presidentes del país desde el gobierno de Mauricio Funes, del expresidente Funes. Mientras se abría en El Salvador un proceso de transición hacia la democracia de manera simultánea, la primera administración de Arena impulsaba un conjunto de reformas económicas e institucionales que buscaban el desmontaje del Estado. Arena fue más que todo el que empezó a crear las reformas para que se creara la Constitución del Estado. Luego, la creación de las instituciones que ya mencioné. En ese sentido, en la década de 1990 abrió con 2 procesos paralelos que se impulsaron en carriles distintos. Por un lado, el fortalecimiento de un marco jurídico institucional que garantice los derechos civiles y políticos de las personas. Y por el otro, la aplicación del PAE, que es un programa de ajuste estructural. Ahora vamos a ver cómo fue el tema de la modernización del Estado. Vamos a ver los propósitos de la modernización. La reforma del Estado salvadoreño ha sido una pieza clave en el sentido del ajuste estructural y su propósito se ha centrado en 3 planos. Primero, en la reestructuración de la burocracia estatal para hacerla más eficiente y reducir sus costes. Segundo, está la traslación de aquellos activos y funciones relacionadas con el suministro de servicios públicos que el sector privado pudiera asumir de manera rentable. Y por último está la contribución al establecimiento de los marcos institucionales, legales y regulatorios que fomenten la inversión privada. A través de diversos préstamos del BM y del BID, se propició el programa de modernización del sector público. Este mezclaba medidas de la reforma de la administración pública, la reestructuración de algunos ministerios, la implementación de un nuevo sistema de administración financiera o el SAFI, nuevo sistema de administración financiera, la reforma de la administración tributaria y aduanera, y reformas al sistema de servicio civil de los empleados públicos con la privatización de las empresas estatales y de algunos servicios que, según estas instituciones financieras, el gobierno estaría prestando inadecuadamente, con lo cual se restringiría el crecimiento del sector privado. Se limitaba también la ampliación de la infraestructura y la atracción de oportunidades para la inversión extranjera. El programa de modernización del sector público, definido por Cristiani, fue retomado en la segunda administración de Arena, que fue entre 1994 y 1999. En 1995 se creó por decreto ejecutivo la Comisión para la Modernización del Estado, que tenía 3 objetivos. El primero era reorientar
el papel del Estado hacía actividades que le corresponden en una economía de mercado. El segundo era cambiar la cultura de la administración pública para orientarla hacia valores de servicio al público, transparencia y responsabilidad. Y el último era incrementar cobertura, calidad y eficiencia de los servicios y acciones de la administración pública. O sea, lo que ellos querían era poder que la administración pública tuviera como un mejor servicio para la comunidad, y querían cambiar la administración pública. También querían reorientar el papel del Estado. O sea, querían que todo lo del Estado sirviera bien para la población misma. Está el espacio de preguntas.